Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga. Qué bendición estar nuevamente conectado con ustedes a través de esta transmisión en línea y vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Hemos ya estado enseñando y hablando acerca de la protección de Dios por las últimas 5 semanas. Y yo quisiera hablar de una parte de la protección de Dios muy, muy interesante que les va a bendecir, estoy seguro. Pero quiero comenzar con el verso que se encuentra en Salmos capítulo 4, verso 8. Versión Reina Valera 2015, dice así la palabra del Señor: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. En paz me acostaré y dormiré. O sea, me acostaré y dormiré en paz por la razón de que solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Solo tú me mantienes seguro. Dormir en paz y dormir seguro es una de las bendiciones más grandes que puede tener el humano, la persona, el hombre, la mujer. Dormir en paz y dormir seguro. Y eso solamente lo logramos conociendo y creyéndole a Dios por nuestra protección. Solo tú, Jehová, me das seguridad, decía el salmista. Solo tú me haces sentir protegido. Y puedes estar en una parte de la ciudad o en una ciudad muy peligrosa. Y en la noche la delincuencia, ¿verdad?, se dispara y se activa. Pero si tú conoces la protección de Dios, si conoces a Dios como tu refugio, como tu castillo, vas a poder dormir seguro. Vas a poder dormir tranquilo. Vivimos en una sociedad peligrosa. Y cuando vemos constantemente las noticias, nos damos cuenta que como que desarrollamos un temor y un pánico hacia la sociedad donde vivimos, porque la delincuencia y la violencia está muy alta, y es por eso que debemos de tener cuidado de no poner mucho de nuestro tiempo escuchando las noticias. Ya sabemos al leer la Biblia que los últimos días serán peligrosos. Entonces dedícale más tiempo a alimentar tu fe, alimentar tu espíritu con la palabra de Dios, porque aunque vivimos en una sociedad peligrosa, la pregunta es: ¿puede Dios protegerte? ¿Puede Dios protegerte en una sociedad peligrosa? La respuesta es sí. Y la otra pregunta sería: ¿es la voluntad de Dios protegerte de todo lo que te quiera dañar? De todo. Protegerte de accidentes de carros, protegerte de temblores, terremotos, protegerte de virus, protegerte de enfermedades. ¿Es la voluntad de Dios? La respuesta es sí, porque lo podemos ver en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:1 nos confirma que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos. Tiempos peligrosos. Y conforme pasan los años y las décadas, el peligro se aumenta y la sociedad se pone más difícil, más peligrosa. Pero nuestro Dios promete protección para sus hijos, para su pueblo, para todo aquel que le crea. Nuestro Dios promete protección, no importa qué tan peligroso se ponga nuestro entorno. Nuestro Dios promete
protección. Salmos 91, hemos estado estudiando todo el Salmos 91 y nos enseña varias cosas, pero quiero mencionar algunas. Nos enseña que la voluntad de Dios es protegernos siempre. Nos enseña también que no siempre depende enteramente de Dios. Nos enseña que hay una parte que Dios hace y hay una parte que tú y yo debemos hacer si vamos a experimentar y a vivir la protección de Dios. Si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios no está obligado a hacer su parte porque Dios es un Dios legal. Nosotros le damos a Dios autoridad o legalidad para que Él nos proteja o haga su parte cuando nosotros hacemos la nuestra. Salmo 91, verso 1 y verso 2 comienza diciendo, voy a leer la versión Dios habla hoy. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Esta persona que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, que vive bajo la protección de Dios, esta persona dice del Señor o dirá al Señor, tú eres mi refugio y mi castillo. La palabra decir significa que vas a hablar y vas a hablar en voz audible. Alguien te va a escuchar y tú te tienes que escuchar también. Entonces, esa persona que vive, que disfruta la seguridad y la protección de Dios en una sociedad peligrosa o en momentos y situaciones peligrosas, esa persona dice del Señor, tú eres mi refugio y mi castillo. Tú eres mi refugio y mi castillo. Esa es nuestra parte. Esa es la parte que nos toca a nosotros hacer. Si vamos a activar la protección de Dios en nuestra vida o activar los ángeles que nos protegen, tenemos que decir y declarar. Esto es nuestra responsabilidad. No hay para dónde hacerle. Esta es nuestra responsabilidad. Las personas que no han sido enseñadas acerca de la importancia de sus palabras, las personas que no han sido enseñadas acerca del valor y la trascendencia de lo que decimos, no comprenden este punto que estoy enseñando. No comprenden cómo Dios tiene que, cómo Dios depende de que nosotros digamos si Dios lo puede hacer todo. Dios no puede hacer todo. Dios decidió que algunas cosas no las haría Él. Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede mentir. Dios es un Dios legal. Entonces, una pregunta, ¿cómo eres salvo? Tú que has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿cómo eres salvo? De acuerdo a la Biblia, tú eres salvo creyendo y confesando y declarando, porque Romanos capítulo 10 dice, verso 9 y verso 10, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es como tú recibes salvación. Creyendo y declarando, creyendo y confesando. Hay muchas personas que creen en Dios. Creen que Jesucristo murió por sus pecados. Estas personas sienten admiración por Dios. Pero estas personas están perdidas porque no han recibido a Jesucristo como su Salvador y dueño de su vida y no lo han confesado como su Salvador. Miles de personas creen en Dios, miles de personas creen que Dios es bueno y admiran a Dios, pero no lo han hecho, no lo han recibido Salvador y Señor de su vida y no lo han declarado, confesado como su Salvador. Por eso estas personas, por más buenas que sean, por más buenos ciudadanos y personas que sean, por el hecho de que no han hecho su parte es creer, recibir y confesar. Porque no han hecho su parte, están perdidas, no han nacido de nuevo. No es suficiente solo creer. Hablando de la salvación, no es suficiente solo creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Si alguna persona dice, yo creo que Dios puede salvar a cualquier persona, y tú le preguntas, si tú ya eres salvo, ya hiciste a Jesucristo tu Señor y Salvador. Y si la persona te contesta, oh no, porque depende de Dios.
si Él me quiere salvar o no. Si Él me quiere salvar, seré salvo, y si no quiere salvarme, no seré salvo. ¿Verdad que nosotros pensaríamos, estás mal? Claro que Dios quiere salvarte. Dios salva a cualquier persona que crea en Él y que clame a Él. O sea, que ore a Él. ¿Verdad que eso le responderíamos? Porque la Biblia dice, y estamos seguros de que eso dice la Biblia, y seguros de que así funciona el ser salvo, el nacer de nuevo. Porque la Biblia lo dice. Es su voluntad de Dios salvar a todos en cualquier momento. Amén. Es su voluntad salvar a todos en cualquier momento. También es la voluntad de Dios sanar a todos de cualquier enfermedad. Porque la Biblia lo dice. Jesús ya hizo su parte. Ahora te toca a ti y a mí hacer nuestra parte, que es creer, recibir y confesar. Creer que Dios ya lo hizo, creer lo que dice la Biblia acerca de nuestra situación, sea enfermedad, sea peligro, sea salvación, perdón de pecados, creerlo, recibirlo y confesarlo con nuestra boca. Nuevamente Jesús ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Él llevó tus enfermedades, Él llevó tus pecados, Él proveyó para tu preservación o tu protección. Él ya hizo tu parte, ahora te toca a ti hacer tu parte. Nuevamente la pregunta, Jesús ya hizo su parte, por lo tanto, Él puede protegerte. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? ¿Puede Dios protegerte? ¿Puede Dios protegerte a ti y a tus hijos de cualquier peligro? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Cuando alguien te dice, pues Dios me protege cuando sea su voluntad, está diciendo tal persona que no tiene responsabilidad en el asunto. Cuando alguien dice, pues si es la voluntad de Dios, me va a cuidar, o si no, pues voy a morir y me va a llevar al cielo. Entonces tú no estás tomando responsabilidad en ese asunto. Tú estás diciendo que tú no tienes nada que hacer, no tienes nada que creer, o no tienes que creer nada. Y esa es una postura espiritualmente irresponsable. Es como decir, yo creo que Dios puede salvar a cualquiera, pero depende de Dios si yo soy salvo o no. La verdad es que Dios sí quiere protegerte, sí puede protegerte, y Él ya hizo su parte para protegerte. Ahora tú tienes que hacer tu parte. Y una de las cosas que ya vimos, el Salmo 91, verso 2, dice que la persona que vive bajo la protección, dice del Señor, Jehová es mi castillo, Jehová es mi protección, Jehová, yo confío en ti. Jehová es mi refugio. La religión nos ha enseñado a permanecer callados y a no declarar lo que la palabra dice. ¿Saben lo que nos ha enseñado la religión? Nos ha enseñado a permanecer callados, y cuando no estamos callados nos ha enseñado a rogar por promesas que Dios ya nos ha dado, rogar por ellas, y a rogar como mendigando, a rogarle a Dios como un mendigo. Oh Dios, por favor, por favor, por favor, no permitas que algo malo me suceda. Allí no hay fe. Allí no hay fe. Y fe es lo que nos conecta con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si te vas a acercar a Dios, dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe. Tiene que creer que le hay, que Dios está allí y que Él es premiador de los que le buscan. La religión nos ha hecho mendigos, mendigando su protección. Si tú eres una persona de fe, no eres un mendigo. Y si tú eres un mendigo, no eres una persona de fe. Porque las personas de fe le creen a Dios. Reciben lo que Dios ya nos ha dado. Lo creen, lo reciben y lo confiesan. Nadie le ruega a Dios que lo salve. Oh, por favor, Señor, por favor, sálvame, por favor, perdona mis pecados, por favor, no me dejes ir al infierno, sálvame. Nadie es salvo así. Porque eso insinúa que no es la voluntad de Dios salvarte. Cuando tú ruegas y ruegas y ruegas a Dios por algo, eso insinúa que Dios no quiere salvarte, que no es su voluntad salvarte. Así que no ruegues como un mendigo que Dios te salve o que Dios te sane. Nuevamente, porque es cuando tú ruegas por sanidad como un mendigo, estás insinuando que Dios no quiere sanarte o que no es su voluntad sanarte.
Y millones de cristianos no creen lo que yo acabo de decir. Porque han sido enseñados que deben de rogar por su sanidad o por cualquier cosa que necesitan de Dios. Recuerda que si oras o ruegas como un mendigo, no estás en fe. Si crees que Dios puede sanarte, pero no es... Cuando tú ruegas como un mendigo, es como el leproso que habla la Biblia. Creo que es en Marcos capítulo 1 o 2, donde Jesucristo se acerca a un leproso y el leproso le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. El leproso le estaba diciendo a Jesucristo: si quieres, puedes sanarme. Yo sé que puedes, pero no sé si quieras. Es lo que le estaba diciendo. Yo sé que puedes, pero no sé si quieras. No estoy seguro si quieres sanarme a mí. Y eso ocurre cuando tú le ruegas a Dios como un mendigo por sanidad. Tú crees que Dios puede sanar cualquier cosa. Todos creemos eso, pero no estás seguro que Dios te quiere sanar a ti. Y la Biblia nos dice que muy claramente que Dios proveyó para tu sanidad. De la misma manera, no rogamos a Dios que nos proteja. La tradición nos enseñó a rogar como un mendigo cosas que ya nos pertenecen o que Dios ya nos ha dado o ha proveído para nosotros. Así que no mendigamos por protección. Salmo 91 no está mendigando el escritor de Salmos 91. Es una declaración atrevida cuando dice: Jehová, tú eres mi refugio. Diré yo de Jehová, Él es mi refugio, mi castillo, mi esperanza. En Él yo confío por mi protección. Esta no es una oración como un mendigo rogando. Es una declaración de fe de alguien que cree que Dios ha proveído y quiere protegernos. Así que Salmo 91, verso 2 dice... Verso 1 dice: el que habita bajo la sombra protectora del Altísimo. O sea, el que habita bajo la protección, el que experimenta y vive la protección de Dios, el que camina bajo la protección de Dios en una sociedad peligrosa. Verso 2 dice: dirá del Señor, Jehová, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, yo en ti confío para mi protección. Cuando yo digo eso, lo que dice el verso 2, Dios hace su parte, que es protegerme. Dios hará lo que dice el verso 3. Dice: Él me librará de la trampa del cazador. Y eso es de los planes del enemigo. Y me librará de la peste que destruye. Mientras yo declaro que Él es mi castillo y mi refugio, Dios hace su parte, que es protegerme. Versos 5 y 6 dice: no temeré, yo no temeré de las flechas y de la pestilencia, ni de las plagas de día y de noche. No temer es muy importante. La Biblia nos habla mucho acerca de no temer, y esa es otra de nuestras responsabilidades para vivir bajo la protección de Dios. Salmos 27, verso 1 al 3 dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron a mí la gente mala, mis adversarios y mis enemigos, para devorarme, ellos tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. El salmista sabía la importancia de no temer. Entonces, mientras yo confieso y declaro a Dios como mi protección, Él me libra de la trampa del enemigo y me libra de la peste que destruye. Mientras yo no temo y no cedo al temor de la flecha que vuele durante el día, la pestilencia y la plaga nocturna, no voy a temer. Cuando yo no cedo al temor, dice la Biblia que Él enviará a sus ángeles y mandará que me protejan. Y Él bajo sus alas me guardará seguro y con sus plumas me cubrirá. O sea, mientras yo hago mi parte, Él hará su parte.
Y el verso 13 de Salmo 91 dice: sobre el león y la serpiente pisarás y las pondrás sobre tus pies. Eso dice el verso 13: sobre el león y la serpiente pisarás y las pondrás sobre tus pies. Ahora el verso 13 de Salmo 91, cuando habla de león y de serpiente, está hablando de cosas que dañan, cosas que pican, cosas que muerden. Pero ¿qué dice que harás tú con estas cosas? Las pisarás. Y este es un lenguaje espiritual que significa o tiene que ver con quién tiene autoridad sobre quién. Cuando tú declaras a Dios como tu protector, cuando tú no cedes al temor, Dios te protege, envía a sus ángeles para que te protejan. Y aún sobre las cosas que te pueden dañar, que te pueden picar, que te pueden morder, todo lo que tiene que ver con el enemigo, el poder del enemigo para dañarte, dice la Biblia que tú pisarás sobre ellas o los tendrás bajo tus pies, que habla de que tú tendrás autoridad sobre esas cosas que te quieren dañar. Entonces, recuerda, Dios nos ha dado autoridad sobre cosas que pudieran dañarnos. Y esa es otra de las maneras que Dios usa para protegernos. Él ya nos ha dado autoridad, así que usa tu autoridad. Quizás no te sientas con mucha autoridad, pero tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios y entender que Dios sí te ha dado como creyente, como hombre y mujer de fe, te ha dado autoridad para tener victoria sobre todo lo que el diablo lance contra ti. Hemos vivido en los últimos meses una pandemia y una situación donde mucha gente ha muerto. Pero también hay otras razones por las cuales gente muere. Y no quiere decir que es la voluntad de Dios. Ninguna de esas muertes no significa que es la voluntad de Dios. Simplemente significa que algunos no han hecho su parte y otros sí. Dios quiere que vivas una larga vida. Dios quiere que vivas una larga vida. En el verso 16 de Salmo 91 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero para que vivas una larga vida, vas a tener que ser protegido. Vas a tener que vivir bajo la protección de Dios. Protección de peligros, de delincuencia, de violencia, de pestes, de virus, de enfermedades. Protección de cualquier cosa que quiera dañarte. Dios te protege bajo sus alas como un cánape de protección. Pero ¿cuál es tu parte por hacer? Es confesar, es rehusar temer y es activar tus ángeles declarando la palabra de Dios. Y ahora estamos aprendiendo que otra de las maneras que Dios te protege es tú usando tu autoridad o la autoridad que Dios te ha dado. Vamos a leer Lucas 9:1. Dice así, a Reina Valera 2015, dice así: reuniendo a los 12, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dios le dio autoridad a estos 12, poder y autoridad sobre todos los demonios, y les dio poder y autoridad para sanar enfermedades. El diablo y las enfermedades causan problemas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Causan problemas. Y el diablo está aquí para destruirte, y las enfermedades vienen a atacar tu cuerpo y se quieren quedar en tu cuerpo para destruirte. Enfermedades matan a la gente. Y si tú tienes autoridad y poder sobre demonios y enfermedades, estas cosas no deben gobernar tu vida y decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tienes que tomar autoridad sobre las enfermedades, declarar la palabra de Dios. Creer la Biblia, porque creer es una opción. Tienes que optar por creer la palabra de Dios. Y empieza a activar y a usar tu autoridad. Y luego dice el siguiente capítulo 10 de Lucas, verso 1, porque allí en el capítulo 9 Dios le dio autoridad y poder a los 12 discípulos. Poder sobre toda enfermedad y sobre todo poder del enemigo. Y luego en el capítulo 10, verso 1, le dio autoridad a otros 70.
Verso 1, capítulo 10 de Lucas, dice así. Dice, después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí, de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Verso 9 dice, les dice, sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Verso 17 dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire el verso 19. He aquí, le está diciendo Jesucristo a los 70, he aquí, les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará. He aquí les doy autoridad. Les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones. ¿Dónde leímos ese verso? Pisar sobre serpientes y escorpiones. ¿Dónde lo leímos antes? Lo leímos en Salmos 91, verso 13. Les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Está hablando del poder sobre el enemigo. En Salmos 91, 13, donde habla de pisar sobre leones y sobre serpientes, está hablando del poder del enemigo. Dios nos da autoridad para pisar sobre el poder del enemigo. Y nada nos dañará, dice la Biblia. Dios nos dio poder y autoridad y sobre toda la fuerza que el diablo tenga para dañarnos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuevamente declarar a Dios como nuestro protector, hacerlo nuestro protector y nuestro escudo, nuestro castillo. No ceder al temor y activar nuestros ángeles cuando nosotros declaramos la palabra de Dios. Y aquí estamos aprendiendo a echar mano de nuestra autoridad y declarar nuestra autoridad sobre toda cosa que quiera dañarnos. En Lucas capítulo 4, verso 36 dice así, dice de la siguiente forma, versión Reina Valera 2015, todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, a los demonios, que salieran de las personas y salen. La gente se asombraba y hablaba y decía, wow, es una autoridad, un poder tremendo. Sí es cierto que era Jesucristo. Pero ese mismo poder y autoridad se los delegó a los 12 y se los delegó a los 70. Y también a nosotros. También nos delega eso a nosotros porque en Mateo 28 Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. Jesucristo nos delegó toda la autoridad que le había sido delegada a él cuando él ascendió. Así que Jesucristo no solamente dio la autoridad a los 12 y a los 70, pero también a nosotros. También a nosotros. En Lucas 4, 38 y 39, dice así, levantándose Jesús, se apartó de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba postrada con una fuerte fiebre y le rogaban por ella. Y él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Date cuenta aquí que Jesucristo, dice la Biblia, encontró a esta mujer enferma, postrada con una fuerte fiebre. O sea, era tan grande la fiebre, tan alta, que la mujer estaba postrada. Porque una mujer, una fiebre pequeña no la detiene. A una mujer, para que la detenga una enfermedad, tiene que ser una enfermedad fuerte. Y esta fiebre era fuerte, dice la Biblia, y hacía que la señora estuviera postrada. Y le dijeron a Jesús, ven y ora por ella. Dice la Biblia que Jesucristo se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre. Y la fiebre le dejó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Jesucristo reprendió a la fiebre. La fiebre escucha, aparentemente sí, porque Jesucristo le ordenó a la fiebre y la fiebre escuchó. O sea, la fiebre dejó a la mujer. Jesucristo dijo, fiebre, sal de ella, y la fiebre salió de ella. ¿Escucha la fiebre? Sí, escucha la fiebre. ¿Escucha el cáncer? Sí, escucha el cáncer. ¿Escucha la infección? Sí, escucha la infección. Jesucristo debe haber creído que tenía autoridad sobre la fiebre porque reprendió a la fiebre y le habló. Al menos que tú creas que tienes autoridad sobre algo, vas a hablar como ejerciendo autoridad. Si no crees que tienes autoridad, no lo vas a hacer.
Jesucristo no le estaba rogando a Dios: oh Señor, salva la vida de la suegra de Pedro. Jesucristo no empezó a rogarle a Dios. Jesucristo tomó autoridad sobre esa fiebre. Y Dios nos ha dado autoridad a nosotros también sobre toda fuerza del enemigo, para poder tomar autoridad y atar. Tomar autoridad y hablarle a aquella cosa que viene a causar peligro. Dios nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Dios nos da autoridad para pisar sobre todo demonio, toda serpiente y escorpión, toda fuerza del diablo. Lucas 8, 22 al 24 dice así: aconteció en uno de aquellos días que Jesucristo entró en una barca y también sus discípulos, y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y zarparon, pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y a las olas del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Dice la Biblia que estaban en el barco, estaban en medio del lago, y se desencadenó una tempestad, una tormenta. Estaban en peligro, con la posibilidad de morir. Era una tormenta en las cuales gente moría a causa de lo peligroso de la tormenta. Pero Jesús había dicho: pasemos al otro lado del lago. Es por eso que Jesucristo pudo dormir, porque él sabía que llegarían al otro lado del lago. Cada vez que viajes, subas al avión, yo te recomiendo que declares: vayamos a Cancún, vayamos a Hawái, a donde estés yendo. Porque de esa manera tú activas ángeles, tú activas a lo menos al ángel que tienes, que Dios ha asignado para ti. Tú lo activas porque Dios manda que te protejan. Vayamos a donde voy, vayamos allá. Vayamos allá. Y que los ángeles te escuchen y aseguren que llegue el avión allá. Dice la Biblia que los discípulos despertaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Porque Jesús despertó y miró la tempestad. Y miró que estaban atemorizados. ¿Acaso Jesús les dijo: oren muchachos, oren hombres, que Dios no nos deje morir aquí? Oren y rueguen. No, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo reprendió la tormenta, tomó autoridad sobre ella. Tomó autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les dijo eso? Les dijo eso porque los discípulos podían haber hecho lo que hizo Jesús. Si no lo hubieran podido hacer, Jesucristo no les hubiera dicho tal cosa. Jesús les dijo: ¿por qué no lo hicieron ustedes? ¿Dónde está su fe? Dios está interesado en protegernos. Dios está interesado en nuestra protección, porque Él sabe que vivimos en una sociedad y en un mundo peligroso. Por eso nos da su autoridad. Por eso activa a nuestros ángeles, o ordena a ángeles que nos cuiden y nos protegen. Por eso nos dice: no temas. Y por eso la Biblia nos enseña a declarar y hacer a nuestro Dios, nuestro protector. No únicamente tu Salvador, sino tu protector, tu castillo, tu refugio. Déjame orar por ti, Señor. Te doy muchas gracias por la enseñanza de este día, Señor. Yo oro por cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Yo oro que su fe se haya alimentado, Señor, y que su fe haya crecido. Fe para protección. Fe para protección en una sociedad, Señor, peligrosa. Que podamos activar tu protección todos los días, al salir de nuestra casa, al trabajo, a la escuela, al salir de nuestro hogar o al llegar a nuestro hogar, al dormir, al despertar. Señor, yo hablo, Señor, yo oro, Señor, sobre cada persona que al aprender, Señor, pongan por práctica lo que han aprendido y activen, Señor, la protección de Dios. Que hablen tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que se atrevan a ponerla por obra. Señor, tu protección sobre cada uno de ellos, Señor. Sobre sus hijos, sobre sus nietos.
Que tu protección sea una experiencia todos los días en su vida. Y vivamos así una larga vida como tú lo has prometido en el nombre de Jesús. Tomaremos autoridad. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.